Bueno, Gerardo de la Fuente Lora es mexicano, académico, se mueve en el ámbito de la filosofía y de la estética, de la maestría en estética y arte de la UAP de Puebla, coordinador actualmente de la carrera de filosofía en la UNAM y con vasta experiencia en este mundo de las reflexiones complicadas sobre tecnología y arte, o sea que tiene un amplio espectro de indagaciones y bueno, queríamos aprovechar que estaba en Cuba para que un poco que nos hablara de su experiencia, de sus ideas y bueno, que lo compartiera con los estudiantes, sobre todo de la facultad. Me perdonan, pero en el coloquio de estética hay una mesa que se ha hecho famosa y es donde Gerardo de la Fuente, el doctor Gerardo de la Fuente, habla del fin de la estética y la doctora Mayra Sánchez defiende el punto de vista de un cambio, de una transformación o un desborde de la estética. O sea, hay que reprocharle que no vino a este último coloquio, pero nosotros ya los estamos invitando en el 15 a ver lo que se constituye en el plato fuerte del coloquio de estética y arte. Sí, el tema de la estetización, entonces, para él es el fin de la estética y para mí la apertura. Mayra va ganando, Mayra va ganando en los coloquios. Pero bueno, entonces nada, creo que estamos entre amigos y sencillamente, bueno, yo me voy a quedar aquí por el agua. Así que ustedes aprovechen a Gerardo y pregúntenle todo lo que quieran. Bueno, gracias Mayra, gracias Alicia, gracias a ustedes por la invitación para platicar un poco con ustedes. En efecto voy a referirme un poco, pero solamente un poco, a la cuestión del final de la estética, que aunque lo hemos debatido mucho, creo que es un tema muy importante, aunque no sea el centro de lo que me interesa. Lo que me interesa es que he estado leyendo recientemente a Jean-Paul Sartre, este filósofo francés, y me he encontrado algunas reflexiones de él sobre el arte, la estética, la cultura, que me han inquietado mucho y que me parece que deberíamos reflexionar más si estamos inmersos en la esfera del arte. Son dos observaciones. La primera, en efecto, tiene que ver con el final de la estética. Es difícil evaluar bien ese tema que es muy amplio, pero mi punto de vista es que si la estética termina, eso implica el fin de algo muy importante. De hecho, implica el fin de un sueño humano de liberación, de emancipación, de transformación. Que una disciplina termine es algo que sucede todos los días. La química se ha transformado, antes pensábamos que existía el flogisto y ahora sabemos que existen los elementos. Y no pasa nada, que una disciplina termine, en fin, es un avance del conocimiento y no hay problema, pero en el caso de la estética hay algo más que está en juego. Me gustaría presentarlo de una forma que lo ejemplifique. Tomo para eso la idea que nos da el filósofo español Eugenio Trías, no sé si lo conozcan, que murió el año pasado, en febrero del año pasado murió Eugenio Trías. Es un filósofo que me parece extraordinario en español, que tiene muchas obras sobre estética, pero tiene una en particular, un libro que se llama El artista y la ciudad, que ganó el premio Anagrama de Ensayo en 1978 y que expone una idea muy bella y que me parece que puede servirnos de ancla para pensar esta cuestión de la estética. Dice Eugenio Trías, recuerda Eugenio Trías cómo Platón, saben ustedes, expulsó a los artistas de la ciudad ideal. Platón escribió La República y ahí diseña cómo debería ser una sociedad y deja a los artistas afuera. ¿Por qué los expulsa? Bueno, ya sabemos que en Platón hay dos mundos, un mundo donde están las ideas de cada cosa y el mundo de abajo en el que vivimos nosotros. Yo nunca los había visto a ustedes, pero ahora que los vi, descubrí que son humanos. Qué interesante, son humanos. Y es extraño porque yo nunca los había visto. ¿Cómo supe que eran humanos? Porque conozco el molde del humano. Cada cosa que veo en el mundo, un árbol, una lámpara, una cortina, aunque sea la primera vez que la veo y aunque cambie,
sé que es un árbol, una lámpara, una cortina, porque conozco la idea de la lámpara, la cortina. El mundo cambia constantemente, en el que estamos, pero las ideas que lo constituyen no se modifican, esa es la idea de Platón. Son moldes eternos que están fijos. Cuando quiero conocer la verdad de algo, no puedo conocer la verdad de este mundo en el que estamos porque está cambiando. Yo no soy el mismo que cuando empezó esta conferencia. Sigo siendo más o menos el mismo, pero algo ha cambiado en mí y entonces ya no puedo conocerme a mí mismo con precisión, ni a ustedes tampoco con precisión. Si quiero conocer con precisión, tengo que elevarme a las ideas, que el mundo se mantenga, que a pesar de que esté cambiando y sin embargo sigamos en la misma esfera de la vida humana, depende de que las ideas no cambien, o depende de que las cosas de aquí abajo en las que estamos copien a la idea de allá arriba. Que se mantenga una cierta fidelidad en el sistema de copiado es lo que hace que el mundo permanezca. Platón, en su República, va a proponer una ciudad estamentaria donde hay grupos que mandan, otros grupos que trabajan, una ciudad como nuestra ciudad. Hay el barrio de los artistas, hay el barrio de los artesanos, hay el barrio de los guardianes, hay el barrio de los que gobiernan. Para cada uno de estos estamentos existe un arte que le corresponde. La visión de Platón en la República es del año 300 a.C., pero sigue siendo tremendamente actual. Supongo que incluso aquí en La Habana hay zonas de trabajadores, hay zonas de clase media, patimedia, hay zonas de los ricos, y en cada una de esas zonas acontece un cierto tipo de arte, por ejemplo. Hay arte para las clases bajas, hay arte para las clases medias, hay arte para las clases altas. En México eso es muy claro, hay una música para los barrios populares, hay otra música para los universitarios, hay otra música para los gobernantes. Platón sí incluye a los artistas en la ciudad, pero a los artistas que corresponden al nivel que se les asigna. Si un artista se salta a las trancas y, por ejemplo, le toca reggaetón a las clases dominantes, Platón se molestaría mucho, quizá lo manda al calabozo, pero no lo correría de la ciudad. Platón no expulsa de la ciudad a los artistas porque copien, sino que los expulsa porque de pronto pueden simular todas las cosas. Los artistas que no pueden formar parte de la ciudad son, dice Eugenio Trías, los hombres que pueden ser todas las cosas, que pueden ser artesanos, que pueden ser gobernantes, que pueden ser guardianes, que pueden hacer cualquier cosa, que no están delimitados en ningún aspecto. El artista, entonces, dice Eugenio Trías, es el hombre que puede ser todas las cosas. El hombre que puede ser todas las cosas, el artista, nace con la ciudad. Siempre que hay ciudad, hay artistas, pero los artistas no pueden estar en la ciudad. Son dos términos que se requieren. Si hay artistas en algún lado de ciudad, pero lo que no puede ocurrir es que estén juntos. Esa es la gran enseñanza de Platón. Sobre eso deberíamos tener en mente cómo Platón nos dice que el orden social es un orden del copiado. Cada cosa mimetiza a otra cosa, simula a otra cosa, se asemeja a otra cosa. Y el orden político básico de una sociedad está dado por ese sistema de las copias. Que una sociedad exista quiere decir que se han tomado decisiones acerca de qué representa qué simula qué copia qué, porque lo que no puede permitir un orden social nunca es que cualquier cosa copia cualquier cosa. En el orden político democrático, por ejemplo, se supone que los que elegimos nos representan, es decir, son una copia de nosotros. Cada entidad copia a otra entidad, esa es la enseñanza de Platón. Todo copia a otra cosa. Pero en el arte, lo que se pone en juego es el orden de las copias. Hay que sacar al artista de la ciudad porque de pronto subvierte el orden de las copias. Algo que debería representar ya no representa.
algo que es una copia, deja de ser una copia, se convierte en un original, se subvierte el orden de las copias, no todo puede copiar a todo, tiene que haber reglas muy estrictas de copiado. El artista, que puede hacer todas las cosas, tiene que estar fuera de la ciudad, porque pone en riesgo a la ciudad. Esa es la idea de Platón que Eugenio Trías nos platica. Pero la idea genial de Trías es que se pone a investigar ¿y qué fue de los artistas después de que Platón los corrió de la ciudad? Y va a pasar diferentes momentos históricos. Por ejemplo, los artistas son corridos y los encontramos con Jesús, con Cristo, que es el hombre que puede hacer todas las cosas también. Era pescador, era paloma, era espíritu, y estaba fuera de la ciudad. Llegó Semana Santa, como tenía vacaciones, se fue a Jerusalén, y ahí lo mataron. Porque el hombre que puede hacer todas las cosas no puede estar dentro de la ciudad. También Mahoma podía hacer todas las cosas. Era el hombre que podía hacer todas las cosas, y se fue al desierto. Los desiertos son muy importantes para la estética porque los artistas que corren de la ciudad tienen en los desiertos visión. Algo cambia, fundan religiones, crean nuevos mundos. Todavía la película de quién es, de Polanski o de Scorsese, La Última Tentación de Cristo, no la he visto. Es una película donde el director se pregunta qué fue de Cristo cuando se fue al desierto. Y en fin, antes los artistas se iban de la ciudad y se iban al desierto porque había desierto. Un problema actual es a dónde se van los artistas y los corres de la ciudad porque ya no hay desierto. Ahorita volvemos a eso. Entonces, después de Platón, por ejemplo Jesús o Mahoma, se van al desierto, regresan a la ciudad y los matan. Trías estudia especialmente la modernidad de los siglos XVII y XVIII. Al parecer los artistas vuelven a la ciudad, pero vuelven de una manera extraña. En fútbol diríamos que vuelven siguiendo la regla de que pase el balón, pero no pase el hombre. O si quieres, o pase el balón o pase el hombre. En los siglos XVII y XVIII, el artista vuelve a la ciudad, pero vuelve como fiambre. Vuelve loco, tullido, enfermo, orate. Es el caso de Beethoven, que vive en Viena. Es el artista que vive en la ciudad. Es el hombre que puede hacer todas las músicas, pero está solo. O Chopin, que es tuberculoso. O Hölderlin, poeta que se vuelve loco, puede decir todas las palabras y está en la ciudad, pero se vuelve loco. Ese es Smetan, este compositor checo, escribe El siglo mi patria, este gran poema sinfónico checo, pero él es ciego. También el autor del concierto de Aranjuez, Joaquín Rodrigo, es ciego. Este artista que vuelve a la ciudad, vuelve, pero vuelve en la caja, vuelve como un cadáver. Vuelve él, pero vuelve a costa de su propia vida. Esa es una solución posible. La otra solución en la modernidad es la solución de Fausto. El artista vuelve a la ciudad, pero lo que ya no regresa es su arte. El hombre que puede hacer todas las cosas vuelve a la ciudad, pero al volver a la ciudad, lo que produce deja de tener la cualidad de arte. Esa es la historia de Fausto. De todos los Faustos, porque Fausto es una leyenda anónima originalmente, después el primer Fausto es de Christopher Marlowe, contemporáneo de Shakespeare, y desde él hasta acá hemos tenido 60, 70 Faustos, que todos cuentan la misma historia. La historia de Fausto es la historia del que tiene prisa, por cierto, que es la historia del revolucionario. Por ejemplo, en el Doctor Faustus de Thomas Mann, André Leverkuhn es un violinista, es un violinista extraordinario, es un gran violinista que compone y toca maravillosamente, pero quiere tocar todavía mejor. Y entonces hace pacto con Lucifer y toca de una manera que nadie podía haber pensado, y sin embargo la gente ya no lo oye. Ya no lo oye porque lo que hace ya no es arte. Sí sabe que sea, pero pierde su cualidad. El Fausto es muy importante para los artistas y para la reflexión estética porque siempre Fausto implica un aspecto económico y técnico.
Lucifer es en primer lugar el mercado. El artista hace pacto con el mercado y entonces vuelve a la ciudad y le va muy bien, pero lo que hace ya no es arte. Un ejemplo contemporáneo de eso, de esta etapa del artista y la ciudad, sin duda, es Michael Jackson. Es el ejemplo máximo, porque Michael Jackson era el hombre que podía hacer todas las cosas. Era hombre, era mujer, era blanco, era negro, era niño, era adulto, era músico, era bailarín, era poeta, era todo. Vivía en la ciudad, había vuelto a la ciudad, y sin embargo, cuando murió, a nadie se le ocurrió pensar que lo que Michael Jackson hacía era arte. Nadie se puso a revisar sus partituras, a hacer un examen musicológico, a ver si había aportado algo o no a la música, porque se había vendido al mercado. Y entonces, simplemente el artista vuelve a la ciudad, pero ya no pasa su arte. De manera muy sintomática y muy interesante, fueron los danzarines los que dijeron que no, que en efecto Jackson era artista, que había cambiado la danza y que su aportación era muy importante. Quizá algo le quedaba a Michael Jackson artista. En fin, ¿qué hace Trías entonces? Nos presenta estos dos polos, artista y ciudad, el hombre que puede hacer todas las cosas. Siempre que hay ciudad existe el hombre que puede hacer todas las cosas, pero el hombre que puede hacer todas las cosas no puede estar en la ciudad. Y va siguiendo el recorrido de esta figura. Él se queda en los siglos XVII y XVIII. Nosotros podemos continuar para intentar mostrarte lo que te quiero decir. Por ejemplo, después del momento en que se queda Trías, Jean-Paul Sartre escribe La náusea. El primer Jean-Paul Sartre, que además es muy importante para Cuba, que anduvo por aquí después de la Revolución. Sartre escribe La náusea, escribe El muro, escribe El ser y la nada. Sartre ganó el premio Nobel de Literatura, era un artista. Y este primer Sartre piensa una situación, por ejemplo, en La náusea, donde al parecer el hombre que puede hacer todas las cosas está en la ciudad. Rocantin, el protagonista de La náusea, vive en la ciudad. Pareciera que la maldición ha terminado y el artista puede volver a la ciudad. Pero si nos fijamos bien, en Jean-Paul Sartre va a haber un cambio en la noción del artista que es crucial para nuestro tiempo, porque ocurre que, a diferencia del artista de Platón, que era el que podía hacer todas las cosas, el artista de Sartre no puede ser ninguno. El hombre que puede hacer todas las cosas, en Sartre, en el existencialismo, se modifica de manera crucial y ahora no puede ser ninguna, pero de manera paradójica, porque las puede ser todas. ¿Cómo es eso? A mí me recuerda esta estrategia que hay para atacar el virus del SIDA. Un problema del virus del SIDA es que no lo puedes atacar porque cambia. Entonces creas medicamentos, vacunas, o lo que sea el caso para atacarlo, pero cuando lo atacas se modifica. Y entonces tienes que volver a crear vacunas para volver a atacarlo. Y es el cuento de nunca acabar. Una estrategia para enfrentarlo consiste en acelerar el cambio, en hacer de tal manera que este virus se ponga a cambiar tanto y tan rápido que se vuelva inofensivo y no. Es algo así lo que le pasa al hombre de Sartre, al hombre absolutamente libre de Sartre. Porque Sartre dice eso: nosotros somos libres y estamos condenados a ser libres. Ni siquiera es que seamos un poco libres, somos absolutamente libres. Y cada vez que decimos que no hacemos algo porque el pasado, las instituciones, nuestra situación o lo que sea nos detiene, dice Sartre, estamos actuando de mala fe porque no es cierto. Así que si tú me dices que no te vas porque no puedes dejar a tus hijos, los puedes dejar inmediatamente. No te vas porque tus compromisos, tu formación, nada. Uno no viene del pasado, dice Sartre, uno viene del futuro. Lo que me sostiene aquí es que hago un pacto conmigo mismo allá en el ser, más allá del futuro. Estoy yo ahí esperándome y es desde allá, desde mi futuro, que me llamo. Me jalo. Si estoy en vertical es porque yo mismo me tiro una cuerda y
me levanto, no porque haya un soporte detrás de mí, sino porque yo me llamo a mí mismo desde el futuro. Por eso soy absolutamente libre, por eso el pasado no me condena, por eso, dice Sartre, la existencia precede a la esencia. Yo soy, antes de ser cualquier cosa. Si te digo que soy Gerardo de la Fuente, soy filósofo, te digo de un Gerardo de la Fuente que ya fue. Pero yo soy adelante de mí mismo, siempre soy adelante de mí mismo. No hay nada que me ate o me detenga. Por eso, porque nunca soy nada. El libro de Sartre se llama El ser y la nada, por eso. Nosotros somos una nada. Cuando dejamos que nos atrape el ser, nos volvemos como las cosas. Nos volvemos mesa, nos volvemos micrófono, nos volvemos botella de agua. Si nos mantenemos como humanos es porque no somos nada. Y entonces, el hombre que puede ser todas las cosas, seguimos siendo nosotros. Pero la diferencia es que ya no nos podemos fijar en ningún punto. No podemos detenernos. Giramos como trompos a toda velocidad y nada nos detiene. En efecto, somos los hombres que somos todas las cosas. Somos los artistas. Y estamos en la ciudad, pero lo que ocurre es que ahora ya no importa que estemos en la ciudad. Podríamos ver lo mismo que dice Sartre en obras de otros artistas, por ejemplo, en Woody Allen. No sé si vieron la película Self, que en español le pusieron El Camaleón, porque era un tipo que vivía en Nueva York y que era camaleónico. Si estaba con basquetbolistas, era basquetbolista. Si estaba con filósofos, era filósofo. Si estaba en Elisa, era artista. Se mimetizaba con todo. Entonces, fíjate, es el hombre que puede hacer todas las cosas y ha vuelto a la ciudad, y no a cualquier ciudad suya, ha vuelto a Nueva York, a la ciudad, pero se ha vuelto ridículo, se ha vuelto irrisorio, es un personaje de mofa. El artista volvió a la ciudad después de Sartre, después de Woody Allen, y no pasa absolutamente nada, se elige el ridículo. Hay una versión de Selig, de la misma idea de Selig, en México, que es verdaderamente terrible. No sé si han visto una película que se llama El Mil Usos. No me acuerdo del director, es una película muy muy mala, pero es la misma historia. Es un campesino que llega a la Ciudad de México y que para vivir en la ciudad pues le hace a todo, se vuelve plomero, carpintero, músico, profesor, habla todas las lenguas, hace todo, pero el Mil Usos, que así le dicen, no solo es ridículo, es abyecto. Se vende, se deja pisotear, es terrible. Fíjate cómo hemos girado. Platón corrió a los hombres que podían hacer todas las cosas, porque ponía en cuestión la ciudad. Ahora, el hombre que puede hacer todas las cosas es el habitante de la ciudad, y la ciudad se lo come, lo absorbe, lo ridiculiza. Yo creo que esa manera es una manera de ver el sueño de la estética, o de ver qué hay con este sueño de la estética. El sueño de la estética es que hubiera el hombre que pudiera hacer todas las cosas. Las revoluciones han peleado por eso, siempre dicen eso, todas las revoluciones, no solo esta. La revolución rusa y la revolución francesa también lo dijeron. ¿Por qué luchamos? Porque podamos hacer todas las cosas. Los zapatistas lo dijeron también. ¿Por qué luchamos? Para no estar condenados a ser indios zapatistas, sino poder hacer todas las cosas. Eso era que todos nos volviéramos artistas. Ahora, todos somos artistas, pero el asunto ya no tiene la menor importancia. Y entonces, yo digo que sí importa que acabe la estética. Es como, tremendo. Yo les decía que eran dos reflexiones de Sartre que a mí me dejan pensando. Esta es la primera, porque a pesar de la manera que lo acabo de presentar, tiene dos salidas. Es cierto que en la Ciudad de México hay montones de mil usos que pueden ser todas las cosas y que pululan allá en medio de nosotros,
y que no los vemos, y probablemente les escupimos en la cara, y probablemente también nosotros vamos deviniendo 1000 usos, porque pues si nos sale una chambita de saltimbanquis lo vamos a hacer, porque sí. Y ese lado, digamos, feo del asunto. Pero hay otro lado. Hay otros hombres que pueden ser todas las cosas, cuya estancia en la ciudad parece que sí importa. Y son los migrantes. Un indio chiapaneco que nace en la sierra de Chiapas, ese tipo, cuando nace allá arriba, habla 4 idiomas, porque allá hay 4 etnias, habla de celta alto, jolabal, y no me acuerdo otras 2. Cuando viaja a San Cristóbal de las Casas, habla español también. Cuando se va de mojado a Nueva York, habla inglés. Y si le toca trabajar en el barrio chino, va a hablar chino. Ese hombre, ese indio, es el hombre que puede hablar todas las lenguas. Y está en Nueva York, pero lo que yo quiero creer es que ese indio revoluciona Nueva York, cambia Nueva York, que toda la cultura de los Estados Unidos no es la misma, porque están ahí los indios mexicanos. Pero lo mismo que decimos de Nueva York, Chiapas, podríamos decirlo de San Francisco y los indios rarámuri de Chihuahua, o de los bereberes que cruzan para Marsella, o de los árabes que viven en Turquía y de Turquía se pasan a Alemania, o de los vietnamitas que llegan a Pekín. Quiero creer, y digo quiero porque es simplemente un deseo, que los migrantes son el último avatar, la última pelusa que queda del artista que revolucionaba la ciudad y que por eso no podía estar en la ciudad. Por eso los quieren correr. Por eso hay leyes ahí para deshacerse de todos los mexicanitos que estorban ahí, porque no se pueden absorber. Los migrantes tal vez sean el último bastión del sueño de la estética, en ese sentido. Esa es la primera reflexión de Sartre que me gustaría, esta idea de que no es que podamos hacer todas las cosas, es que no somos ninguna. Y por eso ya nos dejamos regresar a la ciudad. La otra reflexión que me gustaría juntar con esta tiene que ver con un problema que plantea este sociólogo, filósofo de Portugal, Boaventura de Sousa, ¿no? ¿Lo conocen? De Sousa Santos, pensador, que es portugués, pero bueno, es latinoamericano, ha escrito toda su vida aquí. Él dice que como sociedades subalternas, como los caudillos del mundo, estamos condenados a pensar objetos imposibles. Por ejemplo, tuvimos nuestra gran teoría económica aquí en América Latina, la teoría de la dependencia. La dependencia es uno de esos objetos imposibles. La dependencia supuestamente es una relación de dominación en el mundo que nosotros pensamos, es nuestra teoría. Pero por alguna razón extraña, después de construir la teoría de la dependencia, llega un momento en que empezamos a reivindicarnos como dependientes. Nosotros somos los dependientes. Bien, arriba los dependientes y nos identificamos como dependientes. Y así con todos los objetos de la subalternidad. Nosotros somos subalternos, estudiamos la teoría de la subalternidad y al rato estamos haciendo la reivindicación de los subalternos. ¡Viva los subalternos! ¡Qué bien! Somos subalternos. Llegamos a extremos terribles con eso. Y en los lugares menos esperados. Por ejemplo, una filosofía seguramente la más importante, la más potente de nuestro tiempo, es la filosofía, bueno, de ese tipo de filosofía, es la de Enrique Dussel, no sé si lo hayan oído hablar de él. Un filósofo argentino-mexicano que trabaja la teoría de la liberación. Pero a Enrique Dussel ha sido criticado porque acaba siendo pobrismo. La idea de Enrique es que estamos encerrados en lo mismo. Estamos encerrados en nuestra propia psique, para empezar. Y estamos encerrados en nuestros rollos. Cada cosa que conocemos la volvemos lo mismo. ¿Nunca te ha pasado eso? Conoces a un amigo, lo psicoanalizas y se volvió lo mismo.
todo lo que llega a nuestra esfera de atención es lo mismo. Estamos encerrados en lo mismo. Y cuando nos proponemos conocer a los demás y conocer a las otras culturas, peor aún, porque las absorbemos. Yo tengo una amiga que se llama Carmen, que me da terror porque siempre me hace eso. Me la encuentro en los pasillos de la facultad. Digo, ahí viene Carmen y me escondo, pero si no puedo esconder, me atrapa y ya ni modo la saludo. Hola Carmen, ¿cómo estás? ¿No? Muy bien, Gerardo, ¿y tú? No, bien. No, me dice Carmen. No. En serio, ¿cómo estás? Uf. Y en ese momento mi psicoanalista, tengo que despepitarme, me volteo como guante, me confieso ahí, acaba muy mal, hecho pedazo. Porque Carmen siempre me hace lo mismo. Fíjate, Carmen me absorbe, me come. Cuando tú te encuentras una cultura distinta, una persona diferente, puede ser como Carmen y entonces la vuelves lo mismo. Te la apropias, la chupa. Dice Enrique Dussel, el ABC de este mundo, de un mundo ético, sería que respetáramos a los demás y que desde luego no nos propusiéramos conocerlo, sino simplemente respetar. Si él dice que está bien, punto. Si la otra cultura dice que es la otra cultura, entonces lo es y ya. Si aquel es un pueblo indio, entonces lo que tienes que hacer es dejarlo ser un pueblo indio. No tienes que aventarle la horda de antropólogos para que los estudien, no. Lo que tienes que hacer es dejar que sea, respetar. Cuando aparezca el otro, dice Dussel, nuestra primera obligación es dejarlo ser el otro. Es una filosofía del respeto y de la confianza. Si él dice que es el otro, entonces es el otro, no tienes por qué dudar de que es el otro. El otro, cuando aparece, debes agradecerlo porque nos saca de lo mismo. Es nuestra única posibilidad de dejar de ser lo mismo. Juntándolo con lo de Trías, la única posibilidad que tendríamos de ser artistas sería permitir que el otro nos deje cambiar. Y hasta ahí la filosofía de Dussel va muy bien, pero de pronto Dussel dice, el otro es el pobre. Y entonces hay que seguir al otro, que es el pobre. Pero acabamos al final haciendo loas al pobre. Viva el pobre, ¿qué suave el pobre? Somos pobres. Oye, pero un momento, la pobreza no es reivindicable. Nadie quiere ser pobre. ¿Cómo es posible, esto es lo de los objetos imposibles, que acabemos reivindicando jodidez? Somos los jodidos, somos los jodidos. ¿Cómo hacemos eso? Hasta ahí va bien. ¿Cómo le hacemos para pensar estos objetos imposibles? Siempre nos agarran con los dedos en la puerta, los de abajo, a nosotros, los subalternos, los jodidos. Tenemos que reivindicarnos como jodidos, y eso está terrible, ¿no? Bueno, Sartre escribió el prólogo a una antología de poetas negros que se llama Orfeo Negro, y en ese texto Sartre narra, describe los poemas a los poetas, y tiene una parte donde dice que estos poetas, que son todos africanos de diferentes países, dice, tienen el problema de que estos poemas que está presentando los escriben en francés. ¿Por qué los escriben en francés? Porque hay una diáspora africana. La colonización de África dispersó a los países, los dividió. Si quieren tener lectores, tienen que escribir en francés. Lo dice Sartre, sí, pero escribir en francés indica ya un grave problema de expresión. El francés fue creado para otros climas, para otras pasiones, para otras maneras de ser, y entonces estos poetas tienen que expresar su propio ritmo, su fuerza, su clima en esta lengua del colonizador. Por más que sea en cierto sentido su lengua, siempre esa lengua los está ya atrapando. Tú puedes decir, viva mi cultura, muerte al colonizador, muera la cultura francesa, pero si lo estás diciendo en francés,
entonces estás concediendo la mitad de tu rebelión. El texto de Sartre fue y es muy importante, si lo puedes ver, debe estar en los libros del viejo aquí en el centro de La Habana. Orfeo Negro, es un gran texto. Bueno, los poemas son maravillosos y el prólogo de Sartre es muy importante. Pero ¿cómo reaccionar a eso? Un escritor jamaiquino contemporáneo lee el texto de Sartre y se enoja muchísimo con Sartre y le dice que es un racista y un colonialista del carajo. Porque ¿qué dice Sartre ahí? Dice este poeta jamaiquino. Dice, Sartre está diciendo que los negros son incapaces de hablar bien el francés. Y que, incluso si lo hablaran bien, el francés no serviría para su rebelión. ¿Y por qué no serviría para su rebelión? Dice este poeta jamaiquino. Ahorita me acuerdo el nombre, es que yo te puedo descargar. ¿Por qué no serviría? Dice este poeta. ¿Qué no fue el francés que se hizo la Revolución Francesa? Danton, Robespierre, Voltaire. Y en nuestro tiempo Michel Foucault y todos los autores que reverenciamos porque son tan salsas, hablaron en francés. ¿Por qué puede haber una revolución francesa en francés y no puede haber una rebelión de Senegal en francés? ¿Qué pasa aquí? Sartre desprecia tanto, dice este poeta, a los jamaiquinos, perdón, a los africanos y a los negros, que no les concede ni el derecho del lenguaje. Mira nada más qué problema tan serio, ¿no? Porque entonces, ¿qué hacemos? El problema de la lengua del colonizador es el problema de esta lengua en la que estamos hablando esta conferencia hoy. Y entonces nuestro propio idioma es un objeto imposible. O sea, no hay manera de rebelarse para un mexicano en español cuando una colonización es a tal grado que desaparece la lengua del dominado. Es que fue una colonización verdaderamente atroz. Sí, pero eso en mi terreno del lenguaje es muy espectacular, pero podemos encontrarlo en otras dimensiones de la relación de subalternidad, en dimensiones que, por ejemplo, a nosotros nos tocan muy de cerca en este lugar. Por ejemplo, todas las etiquetas que caracterizan nuestras periodizaciones de la historia del arte surgieron exactamente igual. Los románticos no se dijeron románticos a sí mismos, fue primero un calificativo despectivo que se les puso. Todas las vanguardias fueron primero descalificadas con el nombre que ellas mismas después se apropiaron. Así que ser cubista era un insulto. Y después los cubistas dijeron, los cubistas. Igual que Dussel dijo, vivan los pobres. Estamos atrapados en paradojas más o menos irresolubles. ¿Cómo hacemos para reivindicarnos y sin embargo no reivindicar al mismo tiempo la dominación? Es algo tremendamente complejo. Nietzsche decía que se equivocaban Hegel y Marx. Hegel y Marx decían que los esclavos iban a liberar a toda la humanidad, porque los esclavos ya no tenían nada que perder. Y cuando se liberaron los esclavos, en el caso de Hegel, los esclavos, en el caso de Marx, los proletarios, iban a liberar a todo el género humano, porque los proletarios ya no tenían nada que perder. Cuando ellos se liberaran, todo el ser humano se iba a liberar. Pero Nietzsche dice, no, pero cuidado. ¿Qué es lo que le da la fuerza al esclavo? Para Hegel, el esclavo se puede liberar porque es el esclavo el que crea la cultura. Mientras que el amo anda por ahí divirtiéndose, el esclavo no puede andar divirtiéndose porque tiene que lavarle los choninos al amo.
El esclavo tiene que trabajar. El amo no tiene que trabajar. Por eso no piensa, por eso no crea, por eso no hace nada. El esclavo se ve obligado a trabajar, y trabajar quiere decir, en primer lugar, postergar el goce. Al esclavo también le gustaría andar correteando por ahí, pero no puede porque tiene que lavarle los chominos al amo. Cuando le está lavando los chominos al amo, esa es la idea de Hegel, el esclavo piensa. Como no está a distancia cero del mundo, sino que se ve obligado a mantener una distancia con relación al mundo, tiene un lapso, una pausa entre él y el mundo real, entonces le empieza a trabajar el coco. Como trabaja, posterga el goce, entonces su cabeza empieza a pensar, y pensando, crea los valores, y pensando, crea el derecho, y al final crea el Estado de Derecho, donde por fin se libera, y también se libera el amo, porque en el Estado de Derecho ya nadie es esclavo de nadie, todos somos iguales ante la ley. Esa es la narración de Hegel. Por eso el esclavo va a liberar al amo. La narración de Nietzsche es distinta y es terrible. Dice Nietzsche, ok, es cierto, el esclavo está obligado a lavarle los chominos al amo. Y en efecto, mientras está trabajando, el esclavo le va a trabajar el coco y va a crear la cultura. ¿Pero qué cultura va a crear el esclavo? Pregunta Nietzsche. ¿Qué es lo que piensa el esclavo mientras le lava los chominos al amo? Dice Nietzsche, lo único que puede pensar es cómo joder al amo, cómo tronarlo. Si pudiera lo mataría, pero no puede, tiene miedo. Ese es el principio de todo. Si se le quitara el miedo, mataría al amo y ya está. Pero tiene miedo, por eso no lo mata. Y por eso crea la cultura, porque tiene miedo. ¿Qué cultura? Cultura de esclavos, dice Nietzsche, cultura del resentimiento. Todo lo que piense el esclavo va a ser cómo joder al amo. Va a crear el nihilismo, la negación de la vida. Mientras el amo anda correteando por ahí, persiguiendo a la ama, el esclavo piensa, inventa el ascetismo. No hay que tener relaciones antes del matrimonio, cosas así. Va a crear la ciencia, va a crear la cultura, y toda esa ciencia y toda esa cultura es una negación de la vida, porque la vida misma es la vida del amo. El esclavo va a tratar de todas las maneras posibles de negar la vida, menos de la única que sería la efectiva, matándola. Dice Nietzsche, desde entonces para acá, desde que hubo el primer amo y el esclavo, vivimos una cultura de esclavo. Es la cultura del resentimiento. Es un tipo de cultura en que reivindicamos el pobrismo, reivindicamos la jodidez. Y uno dice, ay, no, momento, está muy... La crítica de Nietzsche es muy, muy importante, muy fuerte. ¿Qué le podríamos decir a Nietzsche? Bueno, que no vivió en el Caribe, ¿no? Si hubiera vivido en el Caribe, sabría que los esclavos, sí, crearon resentimiento, pero también crearon la salsa, y crearon el son, y el son montuno, y el blues, y el jazz. Y los esclavos también crearon alegría. Para Nietzsche, toda la cultura de los esclavos es cultura de tristeza. A Nietzsche le diríamos eso, sí, si es que no has venido a Cuba, hermano. Si hubieras venido a Cuba, verías que los esclavos crean también alegría, crean ritmo, crean ligereza. Y es una buena respuesta. Es muy buena respuesta. El único problema es que los esclavos de Missouri, de New Orleans, crearon el jazz. Y el jazz es una cultura muy potente, pero ¿por qué es una cultura muy potente? Pues también porque es la cultura de los mismos. Los esclavos que se rebelaron en Burundi han de haber creado no sé qué cosas, pero de esas tú y yo no tenemos la menor idea. Pareciera que la alegría del esclavo solamente funciona si se junta con la potencia del amo. ¿A qué viene todo esto? Bueno, es que yo creo que tiene que haber alguna manera de leer las dos cosas que está diciendo Sartre
para encontrarles una salida. En la primera, el hombre que puede ser todas las cosas ha dejado de ser eso y ahora no puede ser ninguna. Los artistas están en la ciudad y eso no tiene ninguna importancia, pero hay algunos que sí tienen importancia. ¿Por qué? Eso es lo que tendríamos que investigar. ¿Qué es lo que hace que el Mil Usos y tantos trabajadores que llegan del campo mexicano todos los días a la Ciudad de México, miles todos los días, no sé si 3,000 o 4,000 diarios, son Mil Usos que llegan a la Ciudad de México y esos no cambian la ciudad, pero hay algunos que sí la cambian? ¿En dónde está esa diferencia? Y en relación a lo otro, ¿por qué a veces, hablando francés, un poeta negro puede revolucionar toda la poesía? ¿Y por qué a veces no? Eso, encontrar esa respuesta nos daría quizá la posibilidad de reencontrar a la estética otra vez. ¿Por qué importa la estética? Lo repetiré. Porque era un sueño de transformación humana, según yo. Que haya una disciplina que estudie los cuadros y las corrientes, ¿eso qué putas importa? Importa que antes creíamos que podíamos cambiar el mundo a través de alguna experiencia maravillosa. Quizá los migrantes, o quizá ciertos escritores que manejan la lengua del dominador pueden hacer eso. Quizá tenga que ver con la vida cotidiana, que es lo que ahora estudian Mayra y Alicia, y sea allí, en una configuración específica de la vida cotidiana, que podamos encontrar la posibilidad de que el arte vuelva a ser estético, en el sentido que vuelva a ser transformador. Ya con eso termino. En Puebla, pues he ido a Puebla, la ciudad en México. En Puebla, yo creo que hay más artistas que en todo el mundo juntos. Ahí sí es cierto que mueves una piedra y alguien artistea. ¿Y sabes qué? No tiene la menor importancia. Eso no puede seguir así. Algo tiene que pasar, yo creo, para que el arte vuelva a importar. Y yo creo que eso es la función del estética, la teoría de por qué el arte importa. Gracias. No, y además a nosotros nos conviene que importe, porque si no nos quedamos sin trabajo. Bueno, en la ciudad o fuera de la ciudad, pero necesitamos la Preferiblemente en la ciudad, preferiblemente en la ciudad. Bueno, preguntas, comentarios. Sé que hay que procesar un poco todo eso, pero tienen la palabra. No, yo sencillamente quiero hacer un comentario. No sé si coincidirás conmigo, o no sé, voy a hablar de él, en que Gerardo es siempre sugerente y siempre da más preguntas que respuestas. Y adiciono que, no sé, siempre he pensado que las preguntas muchas veces son más importantes que las respuestas. Y ese es el asunto, por eso él siempre es impactante, o por lo menos para mí, cuando lo escucho, para sus estudiantes también. Y además tiene el otro asunto, es hacernos una historia absolutamente no convencional sobre algo, apelando a una crítica que no me parece, de toda una serie de puntos de vista con los cuales al final él nunca está de acuerdo. Y entonces ofreciendo a través de las preguntas, quizás lo que en el caso muy cubano sería hacer una crítica directa. ¿Sí? Y iba a hacer un comentario, ¿no? Porque Gerardo hablaba de algo que para nosotros es cercano. Todos de alguna manera hemos oído hablar de la civilización y la barbarie, ¿cierto? Temas que acompañan, no sé si afortunado o desafortunadamente, a nuestro punto de vista latinoamericano de nuestra América.
Y sabemos que civilización y barbarie vinieron precisamente de la tempestad de Shakespeare y pasaron por Renan en francés y de pronto se convirtieron en un asunto nuestro, transformado a través de múltiples miradas latinoamericanas, como fue precisamente la de Fernando Retamar, por ejemplo, y la de Sea más tarde. Y Retamar retoma a Caliban en un sentido muy diferente, que en el discurso, por ejemplo, si escuchan o que si leen a Rubén Darío, entonces nuestro gran Rubén Darío, dice que los norteamericanos son los calibanes, solo piensan en el dinero, solo piensan en el whisky, y de pronto Retamar nos regaló un texto que se llama así, Calibán y otros ensayos, donde comienza por recordar que en la historia de Shakespeare, Calibán explica que ha aprendido la lengua de Próspero para poder maldecir y que Próspero lo entiende. Es decir, que hay también en la riqueza de lo que Gerardo explica una historia que sigue siendo nuestra historia, porque la relación civilización y barbarie sigue estando presente en el día de hoy, en nuestra teoría postcolonial, colonial, post-occidental, estudios culturales y las miles de tendencias que hoy están en Latinoamérica, es decir, que no es muy cercano para seguir pensando esto que Gerardo nos pregunta. Sí, es que yo había pensado que iba a dar esta plática en el Instituto de Filosofía, no aquí. Y entonces, muchos de mis ejemplos tenían que ver con la literatura. Pero también hay un aspecto importante en lo que ustedes hacen aquí. Por ejemplo, esta idea de que los de abajo son los que van a liberar al mundo, el proletariado, los esclavos, cosas así, que es de abajo donde vienen los ámbitos transformadores, es algo que sabemos muy bien en el arte. Lo sabemos en la literatura, de dónde viene el lenguaje de Cervantes, bueno, del pueblo, de dónde viene el renacimiento de la lengua inglesa de Shakespeare, pero de los muelles, de la parte, igual en la música, de dónde viene Borja, de la música popular, lo mismo que Beethoven, es siempre al parecer lo popular, lo que modifica, transforma a las formas. Igual en la pintura mexicana, ¿de dónde vienen los colores de Diego Rivera? Pues vienen del mercado. Si ves un mercado en México, verás que de ahí es, que hay esta regambre popular es la que modifica las cosas, pero la reflexión Sartre nos lleva a un punto muy importante. Esta regambre, esta fuerza que tiene Borja del pueblo, se reivindica porque Borja que escribe sus grandes sinfonías. O el pueblo modifica el inglés, crea el inglés, pero lo crea porque Shakespeare escribe sus grandes obras. Entonces pareciera que no hay salida. ¿Sí me explicó? Que se requiere alguien que integre esto al mainstream, a la corriente principal, aunque la modifique, la revolucione, pero si no hay alguien que la absorba arriba, entonces la revolución de abajo no sirve para nada. Lo mismo en todas las artes, porque en todas las artes, en efecto, pareciera que siempre hay una regambre popular, excluido, alimenta a la corriente principal, pero si la corriente principal no se lo apropia, entonces no existe. Y otra vez pareciera que es el amo el que está determinando todo esto, y que todas nuestras reivindicaciones acaban siempre reforzando el oro. No sé si me acabo de explicar, que yo también apenas vengo pensando estas cosas. Yo quisiera, en breve, como pueda, ya que estamos hablando del lenguaje, quisiera hablar un poquito acerca del lenguaje en la cultura, de la importancia, el objetivo, la relación con la estética. Se lo pregunto porque, es decir, ahora la mayoría de mis compañeros y yo estamos en tesis, y a mí en este caso el lenguaje me interesa. ¿Cómo funciona? La relación objetivo contra la cultura. No sé, quisiera hablar algo de eso, me sería mucho. Sí, bueno, es un tema complicado, pero yo te pondría un ejemplo
político, que es lo que he intentado hacer acá. En mi experiencia personal, yo trabajé en Chihuahua con el Instituto Nacional Indigenista de México, con los indios Rarámuri, que viven en el norte de México, en la frontera con Estados Unidos, y éramos de los buenos. O sea, nosotros queríamos a los pueblos indios, queríamos que les fuera bien, los defendíamos y estas cosas, ¿no? Pero en el equipo de los buenos, que éramos nosotros, siempre tuvimos una polémica muy importante. Y era si nosotros, los buenos, debíamos aprender la lengua de los Rarámuri o no. Y teníamos los dos grupos ahí. Unos decían que teníamos que aprender el Rarámuri porque era una manera de poder comunicarnos realmente con ellos, de tomarlos en serio, porque normalmente los que dominan no se toman el trabajo de aprender el lenguaje de los dominados, como los gringos que nunca aprenden otra lengua y nosotros tenemos que hablar con ellos siempre en inglés, pero ellos jamás se dignan a hablar con nosotros en español. No lo aprenden, son como burros, tienen ahí, simplemente no lo hacen. Entonces este primer grupo decía tenemos que aprender Rarámuri para hablar con ellos y realmente funcionar. Pero había otro grupo que decía no tenemos que aprender Rarámuri, porque si aprendemos Rarámuri nos vamos a meter en su cultura y los vamos a afectar realmente. Vamos a meternos en un terreno que nos está vedado, que debería estarnos vedado. Así que no debemos hablar Rarámuri justo para respetarlos. El lenguaje en la cultura es absolutamente crucial. Pero no saben, esa polémica que teníamos nosotros dos grupos, es la misma que está teniendo Sartre con respecto a los poetas negros. Hablar su lengua o no hablar su lengua. Yo diría, el lenguaje es absolutamente crucial, pero esa respuesta nadie la tiene todavía por el momento. Y es una decisión que uno tiene que tomar éticamente, ética políticamente en cada momento por ahora. Bueno, yo tengo una pregunta, es más bien una cuestión sobre eso. Sobre lo que para mí lo que siempre pasa en este tipo de relaciones es que dentro de la cultura hemos creado la idea de definir las cosas. No sé si me explico. A ver, siempre decimos no, España, la cultura española y la cultura latinoamericana. ¿Y por qué no es una sola cultura ramificada en dos espacios diferentes? Y entonces es lo que me pasa también con el esclavo y el amo, que me parece siempre que todo lo que pasa, por qué las cosas uno se necesita al otro, por qué se crea esta ambigüedad, y es específicamente por esto, porque no existe una relación, bueno, es lo que yo entiendo, no existe una relación de definición entre ambos, sino que los dos se fusionan, los dos están incluidos dentro de una misma masa, y nosotros los separamos, y es ahí donde para mí, no sé, dentro de la cultura cometemos como el error de crear dos puntos de vista cuando en realidad para mí hay uno solo, en realidad se ve uno solo. Y esto para mí es mucho lo que pasa en nuestra cultura, por eso entendemos siempre las cosas, a veces no comprendemos mucho las cosas, a veces comprendemos un pensamiento, o comprendemos que algo como lo que hablaba de los libros que precisamente venían del lenguaje popular y entonces necesitaban un Shakespeare que lo llevara a la cultura, y a veces el problema es que las dos cosas están dentro de un mismo paquete, no están separadas. Y no sé, para mí en ese punto de vista esa es la situación que se da con respecto a todo eso. Sí, creo que es un punto de vista posible, y también estoy dispuesto a reconocer que tal vez toda esta discusión sobre la estética y la transformación no importe, y tengamos que dejar este vocabulario y estos temas totalmente de lado. También puede ser, ni siquiera digo que importe lo que estoy diciendo, es una posibilidad, pero sí, es que si otro punto de vista sería así, bueno, ok, así es, los artistas están o no están en la ciudad, no importa, hablemos de otra cosa, y también puede ser productivo, no lo niego, puede ser. Usted empezó la conferencia hablando como de los últimos artistas de estética. Y yo creo que desde los finales de los 80 hacia acá
la fuente teórica de muchas cosas, de la historia, del arte, de un sinfín de cosas. O sea, desde mi opinión, yo no creo que la estética esté muriendo o haya muerto, sino que lo que cambian son métodos y conceptos que deben adecuarse a ciertos nuevos intereses. Pero bueno, me gustaría ahondar en por qué usted se refiere a esa, o sea, por qué usted se refiere a esa muerte, precisamente. Claro. Sí, el tema de la muerte de la estética es complejo. Lo bueno es que tiene una tía Mayra que es especialista realmente sobre eso. Pero tiene razón, o sea, la estética deja de cumplir ciertas funciones y se transforma. Y un hecho, se lo voy a llamar así, un hecho es que la estética se generaliza. De hecho, no ha muerto, que está por todas partes. La vida misma se ha estetizado. Todo se ha vuelto estético. Y en efecto, sí. La diferencia entre Mayra y yo es que a mí me parece que eso está terrible, pero a ella le parece bien. ¿Me explico? En efecto, lo bello, hasta las categorías clásicas, lo bello se ha difundido. Cada vez la vida es más acogedora, más diseñada, más interesante. Y la estética ha muerto por estetización del mundo. Ahora, que el mundo se vuelva estético tampoco es tan malo, porque es mejor que las cosas estén bien hechas, creadas, diseñadas, pensadas, para que sean más agradables a que estén feas. Vivir en un mundo más decorativo es mejor, y quizá todos tenemos derecho a eso. Pero a mí lo que me parece es que hemos perdido esa chispa de transformación que antes había. Pero estoy de acuerdo en que sí, que la estética ha cambiado, que no ha muerto del todo, se ha complejizado. Nada más que me da la nostalgia a mí de esa época en la que pensábamos que algo podía cambiar, ¿no? Es mejor vivir en un mundo bello que en un mundo feo. Y la belleza se generaliza y se vuelve un derecho humano, me parece correcto. Nada más que un poco light. Bueno, te digo esto sobre todo porque, por ejemplo, para mí particularmente es mi ejemplo. Para mí como artista, o sea, los criterios clásicos de la estética no tienen ninguna importancia a la hora de trabajar. Y creo que mucha gente alrededor mío ahora mismo creadores trabajan de cierta manera. Todavía, cuando no asistes a la historia del arte, la modernidad, la vanguardia, o sea, hay ciertos rodeos quizás con lo feo todavía que puede suceder, la reivindicación de lo feo, de ciertos criterios estéticos que normalmente, clásicamente, tenían un carácter peyorativo. Pero ya esos criterios clásicos, yo creo que ahora mismo el arte no son importantes. O sea, por lo menos no en un espacio del arte. O sea, quizás en un espacio de cierto mercado de arte, porque también a veces hablamos del mercado de arte, y el mercado de arte no es una masa homogénea. Hay muchos mercados, hay muchos intereses en el mercado del arte, hay muchos mercados del arte. Quizás puede que sí, pero yo creo que la relación general lo que pasa es que los criterios han cambiado, han evolucionado, y no creo que asistimos a una fuente de estética, esta estetización de la vida cotidiana, sino simplemente de un sistema ahora que ha cambiado, que tiene que generar nuevos términos, nuevas terminologías, nuevas intereses. Entonces, vamos, hay que ver eso, ¿no? Creo que es algo que hay que estudiar. Sí, de todas maneras tengo que hablar no para no quedar nada, pero realmente en el fondo de lo que se trata es de que hay un cambio en la manera de pensar lo estético. Y para mí esa nostalgia tuya me da mucho que desear, porque es una nostalgia que está rememorando los tiempos en que la estética era bastante reducida, bastante elitista y estaba iluminada por cosas que además en las cuales nosotros no tuvimos nada que ver, se constituyeron desde otro lugar. Entonces, realmente para mí la estetización implica el reconocimiento de algo que siempre estuvo allí, ya siempre lo estético estuvo en la vida cotidiana, lo que ahora está magnificado con los resortes del mercado, pero siempre hubo una estética en la gente, en el hombre común,
Por tanto, desde ese punto de vista para mí es una victoria, ¿no? El hecho de que se pueda ver lo estético más, o sea, es mucho trabajo para la estética ahora, porque es algo como que nos damos cuenta de que lo estético está interviniendo en las decisiones del hombre hoy, mucho más que en cualquier otra época del pasado. Y por tanto, pensar la sociedad hoy tiene que estar transversalizado por categorías estéticas, o sea, que ya no se queda en lo artístico. Y al mismo tiempo lo artístico transversaliza lo social, ya tampoco hay un terreno exclusivo del artístico. Entonces, quiere decir que para nada es una fiesta. Y sí, aunque estemos en la ciudad, seguimos siendo los hombres que pueden hacer muchas cosas y que pueden ser muchas cosas. Ya que no hay nada, ¿verdad? Porque eso todo está en el lugar donde te pares y por tanto hay que seguir siendo optimistas y los artistas seguiremos teniendo trabajo. ¿Verdad? Nosotros los artistas. Pero esa es la idea. Mira, yo en esa situación estoy de acuerdo, bueno, estoy de acuerdo en parte con esto, pero hay una parte que no estoy de acuerdo, que ahora especialmente cuando más la vida se ha estetizado, y yo no estoy de acuerdo específicamente con eso. Para mí, siempre la vida estuvo estetizada, hasta más. No sé si han visto documentales específicamente de la cultura latinoamericana que se formaban hasta sus cráneos y eso, que ahora decimos, bueno, esto tiene una función religiosa, tiene una... A ver, yo no veo ninguna diferencia entre que se le ponga un cráneo para tener un linaje superior o que se ponga un arma en el cuello a, no sé, a una chica que salga corriendo para estar delgada y ser bonita. No, realmente para mí es totalmente igual y siempre existió. Lo único que sí, que los patrones se entienden de un modo diferente. No sé si yo tratara de leer un texto del siglo XIX, no sé, descriptivo, no me llevaría ni el 70% de la información del texto, porque seguramente diría, bueno, el zapato tenía una hebilla y esa hebilla correspondía a un canon estético de esa época que yo no entendería y que me sería muy difícil entenderlo. Y que es mayormente lo que nos pasa siempre, que no podemos, a ver, como que no podemos llegar a la estética del otro momento, porque yo nací con la estética, ya yo como ser me constituí con la estética, yo tengo ya lo llevo en sí, incorporado, ya no puedo escapar de ella para tratar de interpretar otra cosa que está en otro tiempo, corresponde a otra persona. Y pienso también, no sé, hasta el modo de sentir el amor, no sé, el amor de un hombre occidental del siglo XXI nunca se correspondería con quizás un griego, quizás... Y entonces, y son criterios estéticos también que existen dentro de este campo. Para nada, sí me cambiar cubano. Estoy de acuerdo, nada más digo que antes íbamos a cambiar algo. Nada más. No, pero tampoco, lo que pasa es que también nos están cuestionando el discurso. O sea, no, sí, yo creo que sí, que nos están mutilando el discurso. ¿Por qué no podemos seguir cambiando? Y yo creo que sí. Sí, pero cambiamos como Sartre. O sea, no importa. No importa, son cambios niños, los tenemos todos los días. Pero ya no hay transformación en aquel virus. No, eso es lo que a mí me angustia un poco. El tema está, bueno, o sea sí, yo me acuerdo, en el grupo tuyo en el pasado me decían, cuando iban a hacer el ciclo, me decían que queremos que pase algo, no siempre quiere que pase algo, pero, y ya que estoy ahora hablando con respecto a ti, sí, ciertamente, yo soy de los que piensan como tú, que siempre la vida estuvo estetizada, y al principio cuando analizaba el concepto de estetización decía novedad o visibilidad. Lo que pasa es que hoy tenemos dispositivos tecnológicos que nos hacen mucho más visible eso que siempre estuvo ahí. Evidentemente hay artefactos y hay maneras que han generado modos de ser de la imagen o de la forma que realmente son inéditos, ¿no? Y que no había posibilidad de hacerlo antes, pero que ciertamente nosotros no podemos incluso entender cómo fue porque lo hacemos desde un lenguaje formalizado. Pensamos las épocas anteriores de la forma y nos olvidamos de la función. Esa parte la historia te lo olvidó y por tanto somos incapaces de entender qué significado tenía ese Sevilla que tú estabas hablando. Pero habría que ver. Y yo pienso que además en este sentido también la ética es una de las pocas armas que nos siguen quedando. Y la opción ética hacia los mismos es lo que creo que ya, o sea, si ya quien dice que todo está perdido, yo vengo a entregar mi corazón, es lo que nos queda, ¿verdad? ¿Por qué pensar de que ya no es posible cambiar?
¿Quién nos dice que no es posible cambiar? Si es un asunto de voluntad. ¿Quién habla, Jovito? Bueno, la conferencia me ha generado unas cuantas cosas ahí complejas, como yo enderezo todo para que suene coherente. El tema de Dussel y su perspectiva pro pobre viene de toda la corriente de teología de la liberación, la cual yo me tomé el trabajo de criticar en algún momento. Y una de las cosas que yo planteo es que de algún modo hay una objetivación del pobre, como se hace la objetivación del subalterno como su objetivo. ¿Por qué? Porque Dussel lo está mirando desde afuera, porque los que estudian la subalternidad miran desde afuera el subalterno. Desde afuera, porque de hecho estudiaron en los países que convirtieron a los otros subalternos y convirtieron a los otros en pobres. Lo siguen mirando así porque siguen dando las conferencias de Dussel se pasa la vida donde todo el mundo sabe que se pasa la vida y todo eso. Una respuesta posible pudiera ser la respuesta a lo que está pasando en Latinoamérica ahora mismo. Zapatismo, que dice Bolivia, dice Ecuador. No solo recuperar la tradición que nos sobra, sino todo el proceso comunitario, construcción comunitaria de los destinos, ¿no? Y ahí me parece que colindando eso con el arte y la estética, me parece que lo más importante que está pasando y son los que están produciendo cambios. Y desde mi perspectiva, una tesis pequeña que tengo yo, y es que todos esos procesos que se dan, lo malo que los cambios que no produce la estética es porque los artistas viven en la ciudad. O sea, a la vez que entraron en la dinámica de la ciudad, tienen que cumplir con los requisitos de la ciudad. Para mí, los que están produciendo cambios son los que están al margen de la ciudad. Y digo más, en el caso del arte, los que están produciendo más cambios son los procesos o los movimientos artísticos paralelos que no tienen como objetivo hacer arte, ni producir cambios en el arte, sino dentro de la sociedad en toda su totalidad. Y por tal, ese cambio cultural que se produce afuera de la sociedad repercute dentro del arte. O sea, para mí ahí es donde se da el cambio real. Se pretende hacer un cambio dentro del arte como espacio único y lo que se convierte en una repetición de lo que hace ese circuito, por usar el término de los poetas y los escritores y los artistas que viven en la ciudad reproducen las lógicas de la ciudad. Por tal, lo que hacen es mantener el status quo que la sociedad determinó, porque también además a la vez que estamos en margen, ya no estamos hablando del mismo código, por tal hay una lucha cultural. Porque a mí también no me gusta decir que cuando se producen esos cambios paralelos o alternativos o en la periferia, después el sistema los corta, no estoy de acuerdo. Para mí es una lucha cultural que produce algo nuevo, porque los dos tienen que ir cambiando. Esa es mi hipótesis, más o menos ahí a grandes rasgos. La otra cosa es que me parece a mí que esos movimientos paralelos, lo más interesante que tiene es que, y son las 4 características que creo más importantes, primera que el autor muere, o sea, el trabajo es de conjunto, o sea, es de gente que tiene ganas de cambiar cosas y proyectan toda su artisticidad y su humanidad en función de eso. Segunda, el público como arqueo intelectual no es un público que consume arte, o sea, no fue a consumir arte, fue a participar de una dinámica donde están incluidos, por tal veo que ahí vuelvo al tono de rescate de la subjetividad, o sea, no convertir al objeto de mi arte, sino es un sujeto que participa, eso también es otra cosa importante. Y bueno, a ver si las otras características tienen que ver con eso también. O sea, con que no produzco arte, yo soy activista más que artista. O sea, soy un artista de la humanidad, del cambio. Por tal, hay que verlo desde la estética, desde otro punto de vista. O sea, no se pueden utilizar los mismos conceptos, porque son para la ciudad usando términos latinoamericanos, para la ciudad letrada, para que tiene un modo muy específico de actuar. Por ahí. Se me quedaron cosas que están por la cabeza. No, está muy interesante. Yo no terminé de hacer el cuento, pero uno de los problemas actuales es que ya no hay algo que no sea ciudad. No hay margen. Si corremos a los artistas
de la ciudad, no se pueden ir más que a otra ciudad, porque no hay nada que allá sea el campo. No existe lo rural, existe solo la ciudad, y entonces no hay margen. Por eso no puede pasar lo que tú dices. No, pero digo, Nadie produce ni margen porque no hay margen. Pero están en las afueras, no afuera. En las afueras de la adentro. Sí, pero no es afuera. Y por estar en ese afuera, que no es afuera. Sí, ya no hay una afuera. Claro, no hay afuera, estoy de acuerdo, pero a la distancia ahí repercute menos las estrategias de parametrización del sistema, o sea, de control. Aún cuando, y además tiene las herramientas también esas para el cambio. Pero no, a lo que me refiero específicamente que están fuera de la ciudad, no es que habiten en un espacio más allá, sino que no pinchan o no trabajan a partir de esos códigos. No trabajan a partir de los códigos con que se mueve la ciudad, aún aunque habiten en él. Y eso les permite un otro lugar dentro de ese gran lugar. Para mí la estética no muere porque justamente avanza en la estética de la complejidad. Y me parece, por otro lado, que en la situación actual nuestra, las investigaciones se mueven hacia nuevas relaciones espaciotemporales, desde las cuales los límites y fronteras que se establecen en las nuevas tecnologías apuntan hacia el desarrollo de nuevas realidades desde el campo de la estética. Y esto implica el desarrollo de formas de pensar y formas de ver en una dinámica multidimensional, lo que implica el desarrollo de modelos de educación que avanzan hacia la educación holística. Esto hace que el nivel de complejidad en nuestros días pudieran apuntar hacia un nuevo giro en el campo de la estética, más allá de lo alcanzado hasta el momento. Lo que implica que, con independencia de la complejidad, que ese es el campo en el que se mueven, las preocupaciones que te traen acá, y también las preocupaciones en las que Mayra ha estado anotando, creo que nos espera eso, nos espera un replanteo dentro de esa dinámica. Una conclusión que yo creo que la única área en la que puede haber quizá estética seria, al viejo estilo, es en las nuevas tecnologías, en internet, computación, sistemas de información, todo eso. Ahí es posible porque, como ya no hay nada fuera de la ciudad, allí se pueden crear otros mundos. Dentro de lo virtual, solo podemos correr los artistas desde lo virtual. Hay un área por la entonces ahí podría haber algo. Hay un área, pudiera parecer que las nuevas tecnologías tienen el control. Tienen todo el control desde el punto de vista que desde la nube baja todo. Pero hay áreas en las cuales se puede mover más allá de esas nuevas tecnologías, y desde los estudios de óptica pudieran estar enfocados perfectamente esas nuevas dinámicas de conectar y de hacer posible el desarrollo de nuevas perspectivas en el campo de la estética. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Tú? Sí, quiero hablar. Ah, ya, pero hay un muchacho. Hablar desde el punto de vista acerca de una palabra que para mí ahora mismo es súper interesante. Acerca de una palabra que para mí en estos momentos el social, todo político, es muy importante. ¿Verdad? Sí, un poco difícil porque, no, a ver, déjame ver si me explico un poquito. Ahora,
ahora mismo, por ejemplo, los criterios se han vuelto muy relativos. Esa es la cultura como se ha fusionado, como ha cambiado, como los límites se han diluido un poco, o no se han diluido, se han mezclado. La verdad se ha vuelto muy relativo. Sí, son diferentes puntos de vista a los cuales hay que escuchar. Pero bueno, estéticamente quisiera escuchar su tema. Ese hijo de mí. Sí, creo que me sentí que nunca se aplicó realmente la categoría de verdad, sino de autenticidad. Puede haber originalidad, autenticidad, pero no exactamente verdad, verosimilitud en literatura, pero no verdad. Bueno, entiendo. Bueno, pero no sé, nunca lo he usado. Sartre decía que, Sartre lo usaba contradictoriamente, decía que la autenticidad estaba dada por que te asumieras como eso, como el subalterno. Decía que los poetas negros, que no piensan la negritud, que no se asumen como negros, son inauténticos. Lo mismo que el judío, que niega su condición, tal, es inauténtico. Y también fue muy criticado por eso, porque entonces ser auténtico es asumir la identidad que te pone el que te domina, porque es el que te domina, el que te dice negro. Un ser humano no es negro o blanco o nada. Las clasificaciones las da el poder y Sartre dice que eso es ser auténtico. De manera muy complicada. Yo no lo había pensado, pero por supuesto que voy a pensar la categoría, no le había dado cuenta. El tema es que yo pienso que con respecto a esa palabra o a algunas otras, ¿no? En este momento estamos en una situación como de encrucijada y a veces vemos el asunto como de pérdida, ¿no? Se ha perdido, se ha relativizado. Y yo digo, ¿por qué no lo pensamos al revés? O sea, existió realmente, era posible pensar en una verdad a ultranza. Tal vez lo que nos hemos dado cuenta es que lo que era endeble era nuestro criterio de verdad o de realidad, ¿no? Y de que realmente la realidad es la verdad es una construcción intersubjetiva. Y por tanto las nociones de verdad varían de acuerdo a la posición en la que tú te encuentres. Es un tema de mucha polémica filosófica, ¿no? Pero te digo, a veces vemos, y es a lo que yo me pongo siempre, en ver a veces estos cambios de paradigmas o de concepciones como pérdidas. En un momento en que estamos cambiando y dándonos cuenta de que muchas de las cosas que creíamos como ciertas no lo eran, que eran sencillamente punto de vista. Entonces, nada, la mejor recomendación es no ser definitivo en estas cosas y verlo con la prudencia, decir, bueno, realmente, ¿será que yo pensaba que era lo que no era? O sea, no necesariamente porque lo perdí. En ese tema de la verdad, yo siempre recuerdo mi primer periodo de profesora de filosofía marxista que yo dije muchas veces, la verdad es un conocimiento cuyo contenido no depende del hombre ni de la humanidad, por eso es objetivo. Yo dije eso, y yo eso tengo que así. Yo digo, lo reconozco, sí lo dije muchas veces, y me doy cuenta que estaba haciendo un gran disparate, porque realmente la verdad es una construcción. Toda nuestra relación con la realidad siempre pasa por la conciencia. Y yo me he desmentido 1000 veces después y me doy cuenta, pero eso no puede ser así, hay algo que no está bien. Sin embargo, desde un materialismo muy vulgar y muy limitado, nosotros hemos repetido y todavía repetimos nociones de ese tipo que no. Y eso no significa dejar de reconocer cosas que son verdaderas o justas o reales, ¿no? Sino ver la endeblez que tiene nuestra noción de realidad. Está mediada por la conciencia, por los sistemas de valores, por los significados. Y por eso hay unas épocas en que hay cosas que no se vieron, no estaban visibles porque a nadie le importaba. Y ahora mismo puede ser que muchas cosas no las veamos, porque no están dentro de nuestras atracciones, no nos atraen, no las tenemos en cuenta. Entonces es muy relativo todo. Y esto puede terminar aquí en la... Yo quiero... Falta una botella de ron aquí, porque ahora que ya no es únicamente como una botella de ron. A ver, Alicia.
que yo iba a decir precisamente algo, si me voy a apoyar en esto mismo que acabo de decir. Es decir, es el asunto de la crisis y el cambio. Subdividir crisis y cambio es absurdo, absolutamente. Cada cambio es una crisis. Y entonces entra en crisis no solo circunstancias, sino también nuestra manera de mirar, de evaluar esas circunstancias. Y ahí volvemos de nuevo al asunto de la estética. ¿En qué término lo vamos a poner? ¿Vamos a seguir separando crisis y cambio? Ese es un asunto. Otro es ese que decía María. Si ante un nuevo paradigma, ahí quiero hablar de la complejidad. Hemos acompañado a la complejidad en Cuba y a Sotolongo, y Sotolongo en realidad, y eso lo decíamos en el taller de complejidad, precisamente por hacer tan buenas preguntas. Yo voy a hablar a título personal. Es decir, no formo parte de la tendencia. Pero las buenas preguntas de Sotolongo me hicieron meditar mucho alrededor de todas estas cosas. Yo no sé si Mayra llega ahí, pero yo llego a decir, cuando estoy en un curso, pregunto, ¿hay alguien aquí que haya sido alumno mío de estética antes? Siempre hago la misma pregunta. Y si hay alguien, le digo, borren todo lo que les explique. Vamos a hablar de otra cosa, ¿sí? Porque en realidad yo creo que es legítimo, yo creo que es humano, porque no se separan esas cosas. Entonces, no puedo esperar de la complejidad que me da la respuesta. Es decir, no estoy de acuerdo con eso. Y un poco recordaba a Mayra Espina el día del evento de complejidad, que digo, las ciencias sociales han hecho y han dado durante su historia, y ella puso ejemplo, conceptos que a lo mejor estos complejos de las ciencias naturales, si se los explicamos desde la sociología, desde la antropología, y no hablemos desde el arte. Es decir, no sé si fue Mayra o fue Gerardo quien habló, fuiste tú, cubismo era maldito, los malditos. Es decir, no solo los movimientos, sino los poetas malditos. Todos aquellos que fueron malditos, bueno, los deberíamos inscribir en un paradigma que se llama ahora de la complejidad y que todavía no existía. Todavía hoy en la complejidad, para poder explicar esto tan complicado que es el arte, hablamos ciencia, rayita, arte, cosa que a mí me descontrola. Porque en realidad es complicado el asunto, así que la complejidad todavía tenemos que meditárnosla, como dice también Mayra Espina, habla de desdisciplinar. Uno de nuestros grandes retos en la actualidad, mientras seguimos fracturados en disciplinas, carreras, etcétera, que no nos dejan mirar un mundo que además existe en relación, en una totalidad, y me sigo ahora, pero una totalidad diversa, donde cada uno de nosotros, como dice Guattari, es una territorialidad, donde vivimos historias distintas y espacio-tiempo diferentes. Entonces, la verdad, ¿no? Hay que recordar, con esto termino, hay que decir, recordar entonces a Machado y los famosos cantares de Machado, cuando decía tu verdad, no, la verdad, y ven a buscarla conmigo, y ven a buscarla conmigo. Entonces, en realidad es muy complicado el asunto, pero yo creo, vuelvo de nuevo al inicio, crisis o cambio, no, crisis y cambio. Y lo otro, ya para terminar, estamos en presencia de este, para mí, bueno, excelente amigo y excelente profesor, que nos plantea las preguntas, pero unas preguntas que él ha vivido desde las alternativas y la emancipación. Entonces, él se está haciendo preguntas en el mismo sentido, por eso al final, esta polémica siempre tiene como saldo un enriquecimiento mutuo. Porque cuando Mayra polemiza, está precisamente hablando desde donde tú estabas hablando. Es decir, esto que es alternativo, pero que pertenece al hombre común. Es decir, si algún camino hay, es que hay que darle la ciudad al hombre común. Ah, yo entiendo a Gerardo, qué difícil está el asunto. Ya. Más que disciplinar, yo diría ser indisciplinado. Indisciplinar es lo que digo. Indisciplinado desde el punto de vista teórico, porque la disciplina, a la que tú cierras, el estudio es una disciplina y la multidisciplinaridad nos da posibilidad. Ellos son muy indisciplinados todos. Sí, yo me alegro, el artista es indisciplinado. Sí, a mí me gusta mucho esta carrera por eso, porque ellos son muy indisciplinados y unos hacen unos
y otros hacen instalaciones, y otros usan hierro, y otros usan También los medios, aquí, ellos están fuera de cualquiera, ellos saben de lo que estamos hablando. Yo estaba pensando en el tema de qué hacer con un pueblo indígena, aprender la lengua, no aprender la lengua. Ha demostrado en el cambio de mucha gente que trabaja comunitariamente, que cuando tú te involucras y te vuelves, o sea, no es el investigador que va a ver al indiecito, sino los dos seres humanos que se encuentran, es mucho más provechoso. Porque si vamos a cuidar el impacto cultural, de todas maneras, peor es el impacto que no se ve y que está repercutiendo en las comunidades. O sea, el impacto humanitario, el impacto... Las dos posiciones argumentan lo que tú dices. Las dos posiciones están de acuerdo en que hay que tratar de igual a igual y de unirse y todo eso, nada más que siguiendo las cosas. Siempre una lengua. Pero por eso declaré que todos éramos buenos. Incluye compartir la lengua, ¿no? Que llamar incluye... Compartirlo o no, todos éramos buenos. Sí. Pero incluye compartir la lengua. Y eso de compartir la lengua, o sea, mutuamente, no yo aprenderla de ellos, sino ellos la mía también, va a posibilitar que el conocimiento que saca de ahí va a ser un conocimiento verídico en el sentido en que es necesario y construido comunitariamente. Es lo que lo que se está pasando mucho ahora es que estamos negando del conocimiento y de la verdad que siempre ha sido impuesto, porque no contaron conmigo y no contaron con el nosotros para construir esa verdad, que siempre ha sido construida definitivamente y seguirá haciéndolo, ¿no? Pero el hecho de que tú y yo aprendamos nuestros propios lenguajes, así que podemos construir una verdad hecha a la medida de nosotros mismos. Creo que ya. Muchas gracias por estar ustedes aquí, especialmente muchas gracias a